Nuevo contenido en Católicos Despiertos, del Padre Javier Rodríguez Orozco. Despierta con la palabra de Dios. Preguntas y respuestas para nuestras vidas desde la palabra de Dios. Gracias amigos y todos los que nos miran en las redes sociales. Estamos en Despierta con la Palabra de Dios. Tercera pregunta. ¿Por dónde debemos empezar a leer la Biblia? Muchas personas cuando van a leer la Biblia empiezan del inicio, toman un libro que les gusta, otro libro porque tienen curiosidad, la leen un pedacito en un libro, luego pasan a otro libro. La palabra de Dios misma, en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, San Pablo cuando está invitando a los corintios a que sepan vivir los dones de Dios con orden, como Dios quiere, nos da este consejo a todos y para todo. En el capítulo 14, verso 40 de la primera carta a los Corintios dice, que todo se haga de forma digna y ordenada. Ese consejo también vale para leer la palabra de Dios. Debemos leerla con dignidad y con orden. ¿Cuál es el orden mejor para leer la palabra de Dios y sacar el mayor provecho posible de ello? La Biblia se tiene que empezar a leer por el Nuevo Testamento, no desde el inicio, como ordinariamente sucede con los demás libros. La Biblia se tiene que empezar a leer por el Nuevo Testamento por una razón. El primer personaje que tenemos que conocer de la Biblia es Jesús. La vida de Jesús, las enseñanzas de Jesús, el ejemplo de Jesús. Porque Jesucristo es el centro de la Biblia. Al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo Jesús. Es Jesús el que le da plenitud al mensaje bíblico. El Antiguo Testamento que está al inicio habla del pueblo de Dios donde iba a nacer Jesús. El Nuevo Testamento habla del nuevo pueblo de Dios iniciado por Jesús, que es la iglesia. Pero en el centro está Jesús. Por lo tanto, para comprender mejor el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, necesitamos conocer la persona de Jesús, el mensaje de Jesús, la enseñanza de Jesús. Y eso está al inicio del Nuevo Testamento en los 4 evangelios. Hay que empezar pues a leer la Biblia por los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Una vez terminado de leer los evangelios, haríamos bien en volverlos a leer y luego continuar con el resto del Nuevo Testamento. Debemos tener una disciplina para leer la Biblia. Por lo menos todos los días deberíamos dedicar un momento a la lectura bíblica y a la oración. Meditando la palabra y orando a Dios, se realiza la comunicación entre Dios y nosotros. Al escuchar la palabra, Dios nos habla. Y al orar nosotros le hablamos a Dios. Lo ideal sería dedicarte un momento a leer un texto bíblico, reflexionarlo, como te voy a decir a continuación, y luego hablar con Dios sobre lo que has reflexionado y tus propósitos de vida. Hay que empezar pues a leer la Biblia por el Nuevo Testamento y con orden. No leas la Biblia donde caiga. Hay gente que dice, yo cuando quiero saber algo de la Biblia o de Dios, cierro los ojos y abro la Biblia donde salga. Ese es un error. Una vez una señora así procedió, vino conmigo y me dice, padre, ¿por qué cuando quise orar y saber lo que Dios me decía me pasó esto? Mire, yo pedí a Dios que me dijera lo que Él quería en ese momento. Abrí mi Biblia al azar
Señalé con el dedo el texto y decía, en aquel mismo momento Judas tomó la decisión de ahorcarse. Yo no creí que eso viniera de Dios, pero pensé que eso no valía. Quizá no fue mi fe en ese momento buena, lo volví a hacer, le pedí a Dios que me respondiera, volví a abrir la Biblia y donde señalo en el dedo dice, Jesús les contestó, lo que has de hacer, hazlo pronto. Y esa señora desde esa experiencia no volvió a leer la Biblia así. No se debe leer la Biblia así. Hay que leerla con orden y dignidad, empezando por los evangelios en el Nuevo Testamento. Que Dios te bendiga. Nuevo contenido en Católicos Despiertos, del Padre Javier Rodríguez Orozco. Despierta con la palabra de Dios. Preguntas y respuestas para nuestras vidas desde la palabra de Dios.